Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a esperar un minuto más para que todos entren y ya arrancamos. Bueno, vamos a esperar un minuto más y ya cuando estén todos empezamos. Alguien preguntó en el chat cuánto dura esta reunión. Dura hora y media, así que a las 6 terminamos. Bueno, ya vamos a empezar. Saludos a todos y todas. Aquí están para pensar creativamente. Soy asistente de programa de DBU, Kaylee Proenza. Ah, Voy a ayudar en esta reunión y tengo un par de anuncios a hacer antes de la reunión. Si contamos con interpretación, si no saben hacerlo o si nunca han venido a una de estas reuniones, sí pedimos que todos, aunque estén hablando inglés, que todos sigan estos pasos para activar la interpretación. En caso de que alguien haga una pregunta en español, en coreano, para que puedan escuchar la traducción en español, perdón, al inglés. Al fondo de la pantalla van a ver un globo que dice interpretación. Si no lo ven directamente al fondo, puede que tengan que pinchar los tres puntos que dicen más y ahí deberán interpretación y pueden de ahí seleccionar el idioma que hablen. Inglés, español, coreano. Y si quieren, pueden también silenciar el audio original. En ese caso no están escuchando dos audios a la vez. También voy a poner las instrucciones en el chat. Así que déjenme hacer eso para que escuchen la interpretación y luego hago unos anuncios más. Bueno, las instrucciones para la interpretación ya las tienen pegadas en la casilla del chat. Y sí quería comentarles algunos eventos de DBU, Disability Voices United. Tenemos nuestra sesión SDP Connect sobre autodeterminación eh, de 4:30 a 6, el tercer miércoles del mes. Les voy a poner eso, pero el segundo miércoles del mes. Ahí hablamos de distintos temas de autodeterminación. Son temas un poco más avanzados que esta sesión de pensar creativamente, porque SDP Connect es para los que ya están en ese programa. Pero ahí recibimos a todos, pueden aprender mucho y dejamos unos 30 minutos al cabo de la reunión para preguntas libres. Pueden hacer o preguntar lo que quieran del programa, así que los invitamos. Y estos eventos los publicamos en nuestro boletín que voy a incluir en el chat. Ahí también ponemos eventos. Hay distintas cosas que están pasando en la comunidad con respecto a la Defensoría de los Discapacitados. Algo más que quería decir es que tenemos una serie de talleres sobre toma de decisiones con apoyo. Eso va a empezar ah, desde marzo, 5 de marzo hasta el 26 cada semana. Eso va a ser jueves de 4:30 a 6. Es una serie de sesiones sobre toma de decisiones con apoyo, que es una nueva alternativa a la tutela. Creo que eso recién se hizo ley en el 24. Tina, me corriges si me equivoco. Así que los invitamos a aprender a usar toma de decisiones con apoyo en eh, educación, atención médica, finanzas. Pueden aprender sobre lo que es vivir fuera de casa de sus padres. Si les interesa, les copio esto ah, en el chat junto con el enlace.
Otra cosa, tenemos también programa de embajadores. Es un programa para los autodefensores y sus familiares que quieren desenvolverse más en la comunidad y desarrollar sus habilidades como líderes, además de ayudar en su comunidad. Ahorita les copio en el chat ese enlace para que puedan encontrar más información sobre esto. Se puede ver desde ahora la solicitud y de momento no hay una fecha límite, así que si les interesa, pueden ah, solicitar. Quieren específicamente embajadores de Valley Mountain, San Andreas, Lanterman y Far Northern, todos esos centros regionales. Cualquier persona puede pedir plaza, pero sí necesitamos en particular de esos centros regionales. Bueno, gracias por aguantar todos estos anuncios y les presento ahora a Tina Ewing Wilson, que va a ser una de las anfitrionas, y también Judy. Soy Tina Ewing Wilson, trabajo aquí en TVU. He formado parte de autodeterminación desde el 2001, así que serían 25 años, ¿no? Entonces, pues ya sé un poco de lo que estoy haciendo y formalmente tomo decisiones con apoyo. Antes lo hacía extraoficialmente. Eh, un saludo, soy Judy Mark, soy presidenta de Disability Voices United. Me encuentro un poco resfriada, así que cuando me dé ataque de tos, silencio mi micrófono. Pido perdón de antemano por eso. Mm, Mis antecedentes pues incluyen haber ayudado a redactar la ley de autodeterminación en el 2013 y he estado abogando por su implementación y para lograr que la máxima cantidad de personas posibles participe en ese programa. Aquí estamos porque muchos de ustedes o se encuentran en el programa o les interesa formar parte del programa. Así que esta es una serie de capacitaciones básicas sobre autodeterminación. Kelly, ¿por qué no compartes pantalla y podemos hablar un poco de lo que hemos visto en el pasado? Bueno, primero ponemos las diapositivas en coreano y luego vamos a hacer en español. Miquela, debes poder ahora. Bueno, si quieren ver las diapositivas en cierto idioma, al, arriba en la pantalla pueden seleccionar las diapositivas en inglés o en coreano o en inglés. Así pueden ver en el idioma que quieran. Esta es la última sesión de esta serie. Hemos tenido distintas sesiones. Se trata de la transición para entrar al programa. Empezamos como un año atrás esta serie, cuando estábamos hablando de las fuentes de apoyo para la transición. De hecho, tomamos un descanso de varios meses. Luego pasamos al tercer paso, que era planificación centrada en la persona y luego formación o formulación de presupuesto, un plan de gastos, encontrar y trabajar con el servicio de gestión financiera. Ya estamos ahora en la última fase, que es la transición al programa. Pueden encontrar las grabaciones de todas las capacitaciones de pensar creativamente en nuestra página YouTube de DBU. También se encuentra en nuestra página de YouTube, aunque la verdad no sé cuánto están esas grabaciones porque todas las sesiones las transmitimos en vivo por YouTube. Vamos a descansar 1 o 2 meses de estas sesiones de pensar creativamente y si es posible que retomemos esta serie
de capacitaciones a partir de la segunda sesión, no la introducción. Tenemos que buscar financiamiento porque a nosotros nadie nos financia estos programas. O sea, DDS, los centros regionales no nos financian esto lo hacemos de nuestro presupuesto y no solo cuesta tiempo para el personal, pero brindamos interpretación tanto en español como en coreano y esos fondos vienen de nuestros fondos generales y lamentablemente DBU ha perdido uh, mucho financiamiento el último año sin tener nada que ver con autodeterminación. Entonces estamos teniendo que usar de nuestros propios fondos eh, para cerrar esa brecha. Si tienen siquiera $5, aceptamos cualquier contribución o donación y ofrecemos sin costo estos programas. O sea, no queremos tener que cobrarle a nadie para que asistan a estos programas, pero a la vez, pues tenemos que pagar a nuestros intérpretes y a nuestro personal. Entonces a todos los mantendremos al tanto de los próximos meses mientras decidimos si vamos a empezar de nuevo este ciclo de series. Hablemos de la séptima fase, que es la transición al programa. Kaylee, ¿me puedes pasar los números de las diapositivas y me puedes mandar un texto? Voy a suponer que me toca porque aquí veo a Tina muy callada. Perdónenme que ando medio mal. Cada centro regional hace las cosas a su manera. Entonces deben consultar a su centro regional. Hasta dentro de los mismos centros regionales no se tienen que hacer las cosas de manera particular. Sí se tienen que comunicar con el centro regional, algunas reuniones, el plan individual o el plan IPP, una reunión IPP, quizás. Pero muchas veces la fecha de ingreso a la autodeterminación no es el mismo mes que tienes tu IPP, porque normalmente tiene que ver con tu mes de nacimiento. Por ejemplo, mi hijo nació en enero, pero su presupuesto empieza 1 de junio. Entonces, las reuniones que tenemos sobre autodeterminación suelen hacerse en distintos momentos, o sea, no cuando nos reunimos sobre su IPP. Entonces, tienen que ver qué les sirve, si están usando a alguien que ayude con planificación centrada en la persona o si el centro regional les está pagando alguna fuente de apoyo. Ahorita hablaremos más de eso. También pueden ayudar a explicar cuándo tienen que comunicarse con el centro regional y cuándo no. Pero normalmente se tiene algún tipo de reunión o hay alguna transición para que ingresen a autodeterminación. A veces se necesitan múltiples reuniones y vamos a hablar ahora de las clases de reuniones que se tienen. Bueno, aquí tienen distintas cosas que tienen que abordar con el centro regional. Primero, tienen que darle su plan centrado en la persona, si ya hicieron uno. Y sí les sugerimos encarecidamente hacer un plan integral centrado en la persona la primera vez que estén pasando a autodeterminación. Ahora, en el futuro, si solo le quieren hacer un leve cambio, a no ser que haya un cambio contundente como instalarse en su propia casa o haber sufrido alguna enfermedad, haber terminado de estudiar, durante estos tiempos de transición sí deben tener un plan centrado en la persona. Como esta es una capacitación para la gente que comienza, que empieza a meterse en el programa de la autodeterminación, les insto, les sugiero
que tengan un plan centrado en la persona integral, completo. Esto lo paga el centro regional, mientras sigue estando en el sistema tradicional. No hay motivo para no hacerlo. No es un plan centrado en los padres, no es un plan centrado en los tutores, está centrado en la persona, en el participante de la autodeterminación. Y esa persona es la que lo tiene que dirigir lo más posible. Otro momento en el que se tienen que comunicar con el centro regional es para hablar del monto de su presupuesto individual. Es la cantidad de dinero que uno tiene para gastar en los servicios, los apoyos, las actividades, los artículos que uno usa para el programa de la autodeterminación. Y van a tener que hablar de estas cosas con el centro regional. A menudo lo que ocurre, lo que yo veo, el centro regional piensa en un número, el número que a ellos les parece que a ustedes les corresponde. Lo veo en Facebook todo el tiempo. La gente dice, hace 2 meses que estoy esperando a que me dé mi monto del presupuesto. Uno no debería estar esperando. El monto individual del presupuesto está basado en su plan centrado en la persona y el IPP, los resultados que usted desea del IPP, los servicios y las actividades que necesita. Recuerden, el monto del presupuesto se basa en los servicios que le corresponderían según el sistema tradicional, no los servicios que usted obtiene en la autodeterminación. Otra reunión es presentar el plan de gastos y le tienen que responder cualquier pregunta. Una vez que acordaron un monto de presupuesto individual, ahora hay que determinar cómo van a gastar ese dinero y van a armar un plan muy específico que demuestra cabalmente cómo van a gastar ese dinero. Deberían tener una reunión donde se presenta. No todos tienen esa reunión. Yo lo sé por mi hijo. Mi hijo está en el 7º año de la autodeterminación. Nosotros mandamos el plan de gasto al centro regional. Y si tienen alguna pregunta, me hacen la pregunta. No es una gran reunión. Pero si es la primera vez que usted está haciendo la autodeterminación, tiene que presentar el plan de gasto en una reunión al coordinador de servicio para que entienda por qué eligió estos empleados, estas actividades, estos proveedores de servicios. Y por último, esto puede ser una comunicación, un correo electrónico al centro regional, pero tiene que decirle a quién eligieron para que sea su servicio de gestión financiera. Eso es fundamental, porque el centro regional le manda la autorización y los planes de gasto a la FMS. Y si no saben quién es la FMS, va a ser un caos. Muy difícil. ¿Querías agregar algo, Tina? Mi agencia FMS está incluida en mi plan de gastos, pero si es tu primera vez, necesitas ayuda adicional. Aún antes de hacer el plan de gasto, tienes que saber quién es tu FMS, porque toma mucho tiempo en conectarlo con la FMS. Puede llegar a tomar semanas que la FMS te acepte. Y hay mucho papeleo, muchas cosas que hay que aprender de cómo uno trabaja con la FMS. Para mí, porque yo ya estoy muy afincada con mi FMS, eso no es un problema, pero ellos están incluidos en mi plan de gastos. Pero si uno recién empieza, es más un proceso más largo. Próxima diapositiva, por favor. Establecer una fecha de inicio. Es difícil. Uno tiene que establecer una fecha de inicio para cuando harás la transición a la autodeterminación. Tu FMS necesitará un monto presupuestado, un plan de gasto certificado y autorizaciones de tu centro regional antes de comenzar. Algunas FMS requieren la información entre 2 y 6 semanas antes de la fecha de inicio.
queremos empezar el proceso de contratación antes de la fecha de inicio. Hay que terminar el proceso de contratación antes de la fecha de inicio, porque si no lo hacemos así, no van a tener los servicios que necesitan. El día antes de la fecha de inicio se detienen los servicios tradicionales. Así que si tú no tienes a tu personal contratado y listo para empezar, así les dices, empiezan a trabajar la medianoche este día, vas a estar solito, porque a los del servicio tradicional ya eso no les paga más. Por eso se toma tanto tiempo hacer esto. No se puede contratar gente hasta que estés conectado con la FMS, porque la FMS es la que tiene ciertos protocolos, procedimientos, papeleo. Hacer el chequeo de antecedentes penales del personal toma varias semanas. Hay que empezar con más antelación de la que uno piensa. Por eso toma tanto tiempo hacer la transición. Judy, estás con el mic apagado. Perdón. Así no me escuchaban toser. Quería agregar. A veces miro en Facebook, en la página de la autodeterminación de Facebook, la gente dice, estamos autodeterminados. Y después, ¿cómo encontramos un facilitador independiente para que haga un plan centrado en la persona? No, no estás autodeterminado. No estás en la autodeterminación hasta que todos tus servicios estén financiados a través de una FMS y esté escrito en tu plan de gastos y tienes una fecha de inicio. Y la fecha de inicio siempre es el 1 del mes. En una antigua época era el día que vos quisieras, que estuvieras listo. Por ejemplo, mi hijo era el 16 de mayo cuando empezó la autodeterminación. Ahora es mucho más uniforme, siempre es el 1 del mes. Y a veces esa fecha de inicio se posterga. Hay gente que dice, vamos a empezar el 1 de marzo y el DDS o los estudios de antecedentes penales no salieron para los empleados, las autorizaciones no están listas, todas estas cosas que son necesarias antes de empezar todavía no ocurrieron. Entonces, tienes que asegurarte que si no vas a poder empezar ese 1 de marzo, que lo postergues al 1 de abril. Y esto quiere decir que por lo menos puedes seguir teniendo tus servicios del sistema tradicional hasta que estés listo el 1 de abril. No pienses que todo mágicamente se acomoda. Si dices el 1 de marzo, o estás autodeterminado o no. O blanco o negro. Y también adviértele a tu personal. Aún si no estás en el proceso de transición, yo le advierto a mi personal, puede llegar a tardar hasta 2 meses hasta que empieces a trabajar. ¿Qué tienen que hacer los empleados para la transición al programa? Cada FMS tiene su papeleo. Tienen que llenar el formulario W2 de empleado o W4. Tienen que llenar una información de contacto, el número de seguro social. A menudo, lo que hacen la mayoría de las FMS, y si no lo hacen hay que pedirlo. La FMS hace una reunión con tus empleados para capacitarlos en cómo usar la aplicación o el sistema que tienen para marcar la entrada y la salida, el horario de comienzo y de finalización del turno de trabajo. Hay un montón de requisitos que los empleados
Tienen que seguir porque reciben fondos del centro regional y se les paga el Estado y Medicaid. Tus empleados tienen que entender esos requisitos y esas reglas. También los empleados tienen que hacer una verificación de antecedentes penales. Si te dan apoyos directos al participante, tú también puede ser que le requieras a otros que se hagan una verificación de antecedentes. Pero si no están brindando atención directa, la FMS no sabe que va a hacerse un live scan. Uno puede preguntarle a la FMS, puede buscarlo en Google. En mi vecindario hay como 5 lugares para hacerse un live scan, una verificación de antecedentes. Están en todos lados. Tienes que asegurarte que tu empleado esté haciendo, que esté rellenando el formulario indicado, porque los live scans se hacen por muchos motivos. Para los seguros, yo no lo sabía antes, ahora sí lo sé. Uno de los empleados de mi hijo se hizo un live scan y la gente tan tonta se pensaron que era algo de seguros y se lo mandaron al departamento de seguros en vez de al departamento de justicia y retrasó la contratación por semanas, pues no sabíamos qué habíamos hecho mal. La excepción. Miren, en el chat hay una serie de lugares, el listado de lugares en el que se puede hacer el live scan. Lo que les puedo decir es que si tu empleado ya trabaja para otro cliente autodeterminado y ya hicieron un live scan antes, no hace falta volver a hacerlo. Sin embargo, debes avisarle a la FMS. La FMS manda información, mandan el nombre, el número de seguro social o el número de licencia de conductor. Se lo mandan al estado de California, al Departamento de Servicios del Desarrollo. Y ellos dicen, esta persona ya hizo un live scan. Y el DDS busca a esta persona y manda su aprobación. Uno de los empleados de mi hijo ya había trabajado para otro participante de la autodeterminación y el proceso de integración y orientación se hizo en 2 días, muy rápido. Alguien preguntó en el chat y lo voy a responder ahora porque es importante. Los live scans se hacen una sola vez. Se hacen cuando es un empleado nuevo y se ponen a trabajar para alguien en la autodeterminación. No se hacen una vez al año, ni cada 5 ni cada 10 años. Por muchos años me preocupó mucho esto porque hemos visto en el sistema tradicional que alguien se hace un live scan, se mete a trabajar con una agencia, abusa a una persona de esa agencia y después va y agarra otro trabajo en otra agencia. Y no hay manera de verificar, de ver si esa persona, en algunos casos, si abusan de alguien, si no hay un cargo penal, vuelven a aprobar esta verificación de antecedentes. Entonces algo que pedimos, que fue parte del plan maestro de servicios de desarrollo, es que haya un registro estatal de todos los empleados que apoyan a personas con discapacidades del desarrollo y si, aun si no tiene cargos penales, si hay abuso, tiene que estar en una lista de no contratar. Pero eso todavía no existe en el estado de California. Ese es otro tema. Existen otros estados, pero no aquí. ¿Me permites? Cuando yo contrato gente, cuando los entrevisto, una de las primeras preguntas que les hago es, les digo que tienen que hacer una verificación de antecedentes y que tienen que pagarlo de su propio bolsillo porque porque la autodeterminación no puede pagar. Yo les digo que sale como 80, $90 dependiendo de dónde van y me aseguro que estén dispuestos a hacer eso. Correcto. Próxima. Se tiene que hacer verificación de antecedentes para todo el personal de asistencia directo que brindan apoyo
Eso incluye los miembros de la familia y el presupuesto de autodeterminación no puede pagar el LiveScan, la reverificación de antecedentes. Eh, el empleado tiene que pagar o el participante, pero muchas personas no pueden costear eso. Eso puede tardar 2 o 3 semanas, a no ser que haya algún problema, y luego puede tardar más. Y tienen que ser aprobados. O sea, no los puedes contratar, dejar que empiecen y esperar que pasen. Tienen que esperar. El año pasado estaban tardando 6 o 8 semanas estas verificaciones live scan de antecedentes, que es una locura, porque, o sea, eso no duraba el proceso. Tú vas a algún lugar, te sacan las huellas, lo mandan al Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia normalmente lo puede procesar en 24 horas y lo mandan a DDS. Y ahí es que se estaba trabando. Duraba 6, 8 semanas o hasta 3 meses para personas que pasaron totalmente la revisión, pero parece que han contratado a más personas. Y hace 3 años, cuando se fue de la casa mi hijo, contratamos a un montón de personas. En menos de una semana hicimos todo, la verificación de antecedentes. Ese debe ser el objetivo, debe ser algo muy rápido. Entonces, pues no sé, a lo mejor los demás pueden confirmar en el chat cuánto les están diciendo que tardan las cosas ahora, pero me dijeron que eso estaba tardando de 2 a 3 semanas. Pues yo siempre empiezo a contratar a la gente antes de necesitarlos. Cuando no tengo a suficiente personas para cubrir lo que necesito, o si sospecho que alguien podría irse, empiezo o ya de una vez contrato a la persona porque eso tarda mucho. Próxima diapositiva. Puede que haya un problema con la verificación de antecedentes de alguien. Les puedo decir esto. Mi hijo tiene personal que también era su trabajador IHSS, tenía que hacer un live scan para IHSS y pasó sin problema. También apoyó a mi hijo en el sistema tradicional y trabajaba para una agencia y tuvo que pasar para ese trabajo una verificación live scan y de repente autodeterminación no pasa la revisión. Entonces, la verdad, no entiendo, pero están buscando o encontrando en esas revisiones incidentes de hace 20, 30, 40 años. O sea, a los 18 años tuvieron algún problema o a veces son cosas que son súper, súper leves. O sea, los multaron por una infracción de estacionamiento y lo pasaron a agencia de cobros. O sea, cosas tan leves que no serían un problema para la mayoría de las personas. Pues yo sé que el problema era algo de eh, o sea, que a alguien los pararon por manejar sin licencia. O sea, tenían licencia, pero no la tenían encima. Cosas que pasaron 25 años antes. Entonces, no piensen que si hay algún problema con la verificación de antecedentes, que sea necesariamente algo grave, porque no es así, siempre. Así funciona la comunicación. El Departamento de Justicia recibe el formulario y las huellas. Mandan los resultados sin datos específicos a DDS. DDS no sabe, solo les dicen, o sea, dedito para arriba, dedito para abajo, a veces dedito para el lado. Dice, si tienen un antecedente grave, o el empleado no pueden trabajar en el sistema. O sea, violación, maltrato de mayores, maltrato de jóvenes, asesinato, o sea, delitos muy graves.
Por eso les dan el dedito para abajo y dicen, bajo ningún concepto puede trabajar esta persona en autodeterminación. O sea, no lo he visto, pero no he visto que le hayan hecho eso. O sea, a veces se señala algún problema y al FMS les avisan que hubo algún problema y dicen, hubo un problema, pero no saben cuál fue el problema y ni tú sabes. Entonces, mi sugerencia es hablar con el empleado y preguntar, ¿tienes alguna idea de lo que sería? Y así fue que vimos que era algo súper leve de hace 30 años. Y lo que dijimos era que queremos una extensión. Entonces buscamos un formulario de DDS que llenó el empleado explicando qué pasó. Y dijo, esto pasó hace muchos años, esto es lo que pasó, esto es lo que hice, ya resolví todo, todo quedó bien. Mandas eso a DDS. Ahora, hay alguien en DDS que se dedica a recibir esa hoja. No sé quién toma las decisiones. Voy a suponer que es alguien que se llama Marlene Morales, que se llama Autodeterminas, eh, que es directora de autodeterminación en DDS. Ella tendrá que aprobar y decir que no se trata de un delito grave, no es un problema, y luego tiene el visto bueno para trabajar. O sea, tú tienes que tomar a palabra al empleado, pero DDS sí puede investigar más a fondo. Bueno, quiero decir una cosa, o sea, nos estamos enfocando en todo lo negativo de las revisiones de antecedentes, pero en realidad, pues eso es un proceso necesario, es algo que nos protege, porque el hecho de pasar el live scan estatal no implica que pasen con los federales, porque ¿qué tal si cometieron el delito en otro estado? Entonces, sí es algo que entorpece, pero eso es algo que podría terminar salvándote la vida, protegiéndote de persona mala. Y si no van a llenar eso si piensan que no van a pasar esa revisión de antecedentes. Entonces, eso puede ayudarte a eliminar personas que al final no van a convenir. También hay una pregunta sobre el formulario de exención. No les podemos dar copia porque es algo individual, porque en algunos de esos dicen no se puede contratar a esta persona o dicen esto se tiene que arreglar o dirán puedes pedir una exención. Así que no hay copia general porque es algo individual. Entonces, lo que tiene que hacer tu centro regional, pues todos tenemos cosas que tenemos que hacer. El centro regional tiene que mandar la autorización para proporción de servicios para cada código. Tienen que darle seguimiento. O tú tienes que luego darle seguimiento con tus coordinadores de servicios con el FMS para asegurar que se haya recibido eso. A veces hay un problema de comunicación y tú te encuentras en medio. Luego no le llega eso al FMS. Si te dice eso, ah, se lo tienes que decir al centro regional. Y a veces no se comunican los FMS con los centros regionales como deberían. Entonces es importante que todos se mantengan en comunicación. Esto es lo que causa más problemas para las personas. El centro regional tiene que mandar autorizaciones para cada código.
Todos van a querer cambiar su plan de gastos al ingresar al programa. Nadie puede decidir desde el primer día y saber que así va a ser para siempre. Entonces, cuando hacen un cambio al plan de gastos, tienen que mandar autorización por esa suma de dinero y autorización al FMS. Y hay centros regionales que pueden tardar meses en hacer esto, lo cual es una locura. DDS le ha dado más responsabilidades a los centros regionales cuando ya estaban tardando mucho. Y ahora cada cambio que haces, por leve que sea, se tiene que aprobar por el centro regional, aunque solo sea por algo de $100 y una nueva autorización. Entonces, es ahí que se enredan las cosas. Y entonces, lo que yo les recomiendo, porque tienen que buscar todas estas autorizaciones ah, del FMS antes de la fecha de inicio, puede que eh, aplacen eso porque no recibieron las autorizaciones. Yo les recordaría un mes antes, supongamos, un mes antes de ah, que tengan el plan de gastos, todo aprobado, todo bien, pero el FMS todavía no tiene las autorizaciones, deberían mandar un recordatorio a las 9 de la mañana todos los días para hacer una llamada a tu coordinador de servicios. Bueno, primero deberías ver con tu FMS a ver si les llegó. Si no les llegó, le recuerdas a tu coordinador 7 días a la semana para estar asaltándolos a correos. Y así si hay cualquier problema, ahí tienes un registro de todas las veces que marcaste, todos los correos que mandaste para realizar esto. Y también si vas con el comité de autodeterminación de tu centro regional, puedes decir, literalmente marqué 30 veces y todavía no buscaba la autorización o no encontré y por lo tanto tuve que aplazar mi fecha de inicio. Y eso son cosas que tienen que saber esos comités, porque yo sé que tenemos mucho encima. Todos tenemos trabajo, tenemos hijos y es muy difícil mantenerse al día con esto. Es por eso que es tan importante eh, mandar un correo o me sorprende la indiferencia que pueden mostrar algunos centros regionales, o sea, no responden. Lo que uno tiene que hacer, tienes que programar un horario para los empleados para que sepan a qué hora deben llegar, para que puedas programar bien las horas de cada persona y no estar creando así accidentalmente tiempo adicional, horas adicionales, porque eso ya pasa solo, no quieres programar eso. Mm, espérenme que voy a acabar, apagar ah, el chat. Tienes que demostrar que eso va a funcionar y crear reglas y procedimientos para el personal, comunicarse claramente con ellos para que sepan qué se espera de ellos, porque la gente quiere hacer el trabajo y si no saben qué se espera de ellos, sienten que no pueden hacer el trabajo. Así que pónganles esa estructura, que cada proveedor, que cada persona del personal firme un acuerdo, que cada proveedor se haga vendedor, proveedor del FMS. Pues yo prefiero no decirlo así. No deben hablar de ser proveedor. Entonces yo prefiero más bien ingresarlos al sistema del eh, FMS, que ellos sepan marcar su tiempo de entrada, de salida. Yo tengo un asistente, algunos dicen que sería cuidador principal. Convendría tener a alguien que sea como enlace. Entonces, esa persona se reunió con el FMS
para que el FMS le enseñara a hacer el EBB y de ahí le enseñaron a los demás. Porque les toma demasiado tiempo enseñarle a cada una de las personas. Y lo que hacemos es una cadena, que uno le enseña al otro y así sucesivamente. Que entiendan cómo marcar entrada, cómo marcar salida. Que entiendan las reglas del EBB. Que también sepan que tienen que controlar sus talones de cheque, su nómina. Porque a veces el EBB hace un desglose. A veces hay un turno que no se paga. Y tienen que estar bien atentos. Lo antes que detectamos un problema, lo antes que se resuelve. Tiene que preguntarle a la FMS cuál es la fecha límite mensual para aprobar los horarios de trabajo y las facturas, porque hay plazos límite y si uno se pierde el plazo límite, digamos que el plazo es el 15 y uno lo hace el 16, no se le va a pagar a su personal. Lo que no estaba aprobado no se paga. Yo apruebo las horas de mi personal todos los lunes, todos los viernes. Y si el plazo es un miércoles, lo hacemos un miércoles. Cuando sea el plazo, se hace ese día. Si no, no se le paga a la gente. Eso es bien importante. Hay que preguntar cuáles son los plazos, porque ellos no ofrecen esa información. A veces viene un empleado y te dice, no me pagaron por las horas de fin de semana. Yo lo aprobé el miércoles. No, la fecha plazo. A veces nos dan solamente 24 horas para aprobarlo. No es suficiente tiempo. Pero ese era el plazo. A veces le pedí que aceleraran un pago y me hicieron el favor. A veces hay que pedir. Algo para agregar, Judy. Excelente. Gracias. Es mi experiencia vivida. Por eso. La próxima diapositiva. Esa es la fiesta. La diapositiva 11. Ya tienes las fechas de comienzo, ya estás en la autodeterminación. ¿Qué pasa? Ahora vas a recibir casi todos tus servicios a través de la autodeterminación. Hay algunos que están por fuera de la autodeterminación. Cosas como el programa de pasantías pagas, empleo integrado competitivo, el programa STPA. Pero aquí son los servicios en curso de la autodeterminación. Tiene que mantener la colaboración con la FMS para las nóminas y las facturas. Perdonen. Tiene que revisar periódicamente su plan de gastos y actualizarlo según sea necesario. Nos anotamos para esta clase de karate y digamos que la fecha de comienzo era el 1 de junio. La cantidad, el costo mensual subió de 60 a 70. Hay que cambiar el plan de gasto que refleje eso, porque la FMS no te va a pagar 70 si tú apuntaste que iba a costar 60. Claro, eso genera una serie de problemas, porque tiene que informarle al centro regional, ellos tienen que aprobarlo, tienen que mandar la autorización POS. Por eso tiene que estar bien al tanto, bien pendiente de estas cosas. Lo otro que va a ocurrir es que van a recibir un informe mensual de la FMS.
A veces uno puede tener acceso a la información de las 24 horas del día y no es un informe mensual. Según la ley estatal, tienen que brindar un informe mensual, pero algunas FMS tienen un portal y uno puede ver los gastos en tiempo real. Uno tiene que mantenerse al tanto, un consejo, si les puedo dar un consejo, para que les vaya bien en la autodeterminación, es mirar el informe mental de la FMS siempre. Ahí es donde la gente se equivoca. Si lo pones mal en el presupuesto, no va a quedar bien. Alguien pone un número mal y si uno no nota ese error, todo está mal. El error que cometió la FMS de mi hijo hace unos meses fue que mi hijo se fue de la casa familiar, ahora vive en su propia casa con apoyos las 24 horas del día. Él tiene 6 empleados que tienen distintos horarios para apoyarlo. También tiene un amo de casa que viene un día cada 2 semanas. Ese amo de casas es un código de servicio diferente. No me acuerdo cuál es el número de código. Porque no importa, ese es el trabajo del centro regional. Tiene un amo de llaves y la FMS había estado cobrando las horas del amo de llaves a los empleados. Y de repente nos dimos cuenta que se iba a quedar sin dinero para sus empleados porque estaban sacando fondos de donde no correspondía. Tuvimos que remontarnos a muchos meses porque no cachamos el error al principio. Siempre hay que controlar cada partida, cada renglón. Paren de hacer el plan de gasto súper complicado. La autodeterminación no es para que ustedes tengan todo en el universo. No se trata de eso, se trata de que las personas con discapacidades puedan vivir y trabajar y tener amigos y divertirse en la comunidad. Y los planes de gastos de algunas personas son de 8 páginas, toman 10 clases distintas, tienen un montón de cosas que están comprando. Cuanto más complicado el plan de gastos, más difícil va a ser controlarlo. Y si tiene muchos códigos de servicio, si se queda sin dinero en ese código, no puede gastar más dinero en esa categoría, a menos que uno haga un traspaso de una categoría a otra. Y las cosas tienen que ser lo más sencillas posibles. El plan de mi hijo tiene 5 códigos. Personal, tiene un amo de llaves, una clase de ejercicio, tenemos un facilitador independiente, un poquito cada año, y eso es todo. Tiene 4 categorías, tiene 4 códigos de servicio. Es bien fácil leer el informe mensual porque es bien directo, bien simple, sencillo. También le damos seguro médico para los empleados y ese seguro médico sale del mismo código que el personal. Entonces trátelo de dejarlo bien sencillo. Puede haber un problema con el EBB. No es que los EBB son complicados. Si el personal se registra con el código de servicio equivocado, afecta todo. Accidentalmente al principio, cuando conseguí una asistente administrativa, su código de servicio era diferente al de todos los demás, porque a ella se le pagaba más por hora. Ella se quedó sin dinero muy rápido. ¿Cómo pasó eso? Porque el personal estaba usando el código incorrecto cuando se logueaban. Se pudo corregir.
Eso es un problema con tu FMS. La FMS no tendría que permitirle a una persona elegir el código de servicio equivocado. Ni siquiera tendría que ser una opción. Hay algunos que tienen unos sistemas difíciles. Eh, la que es la ama de llaves de la casa de mi hijo, dicen que es coach. No, no es un coach. Porque ella no es, él no está en la casa cuando ella está limpiando la casa. Hay algunos que tienen unos nombres raros. La opción que tenga su empleado, que sea la única opción. Si tienen un jefe, por ejemplo, el jefe de todos los empleados. Mi hijo tiene un jefe de todos los empleados que trabaja 4 horas a la semana. Es el mismo código de servicio. Él sabe cuando él pone las horas, cuando es el jefe de los otros empleados y cuando está dando atención directa. Eso es lo que confundió a mis empleados, porque es el mismo código de servicio, pero es una de las opciones. Hay que enseñarles a elegir la correcta. Pero no detectamos el error inmediatamente. Una vez que sí detectamos el error, nos ayudaron a solucionarlo. Lo importante es recordar, buscar, leer, mirar los informes siempre. Porque si uno nota que hay algo que está mal, se está quedando sin dinero, tiene que ver por qué está pasando. Hay que buscarlo. Por eso hay que buscar, mirar. Próxima diapositiva. En algún momento vamos a cambiar el plan de gastos. No es posible que cualquier persona, y menos aún una persona con una discapacidad, no cambie su vida, no cambien sus necesidades de salud, sus necesidades de apoyos. El 1 de enero yo decidí, así va a ser mi vida el año 2026 y las cosas cambian, las vidas cambian. ¿Cómo se cambia el plan de gastos? Lamentablemente cada cambio, a pesar de que sea $5, necesita aprobación del centro regional, que está ocasionando grandes problemas. Hay requisitos específicos acerca de estos cambios. Habrán aprendido, y si no, se los recuerdo, que cada servicio tiene un código. Los servicios se dividen en 3 categorías. Las 3 categorías son eh, adaptaciones para la vida, que es apoyo para la vida, la gente que no vive en el hogar familiar, que vive de manera independiente. Después tenemos empleo e integración comunitaria. Es todo lo demás. Cosas como tomar clases en la comunidad, eh, que alguien que te enseña a conseguir pareja, o si usas Uber o Lyft o servicio de taxi, estos gastos de transporte están, y obviamente trabajo, capacitación laboral, microemprendimientos, todo ese tipo de cosas tienen que ver con la participación comunitaria. Y la tercera es salud y seguridad. Si necesitas servicios de enfermería, si necesitas terapia del comportamiento, y hay gente que tiene atención dental que se incluye en el plan de gastos y eso entra en salud y algunas cuestiones de seguridad. Hay personas que tienen un perímetro en su casa o un sistema de alarmas, algo así. Son importantes estas tres categorías porque tienen distintos propósitos.
Entonces, si quieres pasar dinero de una categoría a otra, se necesita una reunión de IPP para justificar esa transferencia, porque cuando estás en tu reunión de presupuesto con el centro regional, dices, bueno, me voy de la casa familiar, tengo este requisito en cuanto al apoyo, a servicios en casa, también me encuentro muy enfermo o enferma, necesito también servicios de enfermería, pero supongamos que te mejoras y ya no necesitas más enfermero o enfermera, no puedes tomar el dinero de enfermera y asignarle esa partida a integración a la comunidad. No se puede, porque los servicios de enfermería se pusieron en tu presupuesto por tener una necesidad de salud que exigía servicios de enfermería. Si ya no necesitas más esos servicios, lo más probable es que te disminuyan todo el presupuesto. Asimismo, si te vas de tu casa y tienes vivienda con apoyo y decides volver a instalarte en casa de tus padres, te van a reducir el presupuesto, sin duda, porque si no vives fuera de casa, no te dan la misma cantidad de dinero. Ahora, si estás haciendo algún cambio dentro de la categoría, se tiene que aprobar. Y debe ser algo bastante sencillo. Por ejemplo, en vez de tomar una clase de karate, estoy tomando clase de taekwondo. Debe ser algo bastante sencillo, pero algunos centros regionales complican mucho eso. También en algunos casos no tienes que poner el nombre del proveedor en tu plan de gastos al ingresar al programa. No tienes que poner cada proveedor. Pero cuando cambias de proveedor, tienes que cambiar el plan de gastos porque tienen que saber quién es y luego mandan una autorización aprobando ese proveedor. A mí me parece una ridiculez que se necesite ese grado de aprobación, pero así es. Cuando pides un cambio, debes mandárselo al coordinador de servicios y también con copia a su SMS. Un cambio que vimos en el plan de gastos. A los trabajadores les damos seguro de salud y todos lamentablemente son trabajadores de bajos ingresos. Entonces podrían recibir una subvención según la ley de Obamacare. El Congreso no renovó ese subsidio, mal hecho. Entonces, los costos de seguro de salud duplicaron, triplicaron. Tenía que cambiar el plan de gastos. Nos alcanzaba en el presupuesto, pero lo cambiamos de otros lugares. Entonces ahora el FMS sabe que pueden reembolsar más de los gastos de seguro de salud, pero deben saber que el FMS no va a seguir adelante con ningún cambio a no ser que el centro regional apruebe. Y si se tiene que cambiar la autorización POS, hasta no tener esa autorización no van a pagar nada. Es un lío. Cuando haces tu plan de gastos, si intentan decirte que tienes que poner ahí el nombre de tu personal, si tienes la posibilidad de evitar eso, no lo hagas porque eso es un riesgo, porque hay rotación, la gente renuncia, contratas a nueva gente y si cada vez que contratas a alguien tienes que volver a hacer el plan de gastos, eso es un problema. Quisieron exigirme eso y dije que no. Bueno, podría poner múltiples líneas porque tengo distintas personas, pero no voy a poner sus nombres porque los nombres que ves ahí no van a ser los mismos en 6 meses, sino quiero tener que rehacer el plan de gastos. Entonces acepté poner ahí en una línea mi asistente administrativo, trabajadores a tiempo completo en otra línea, pero no los pongo el nombre, simplemente pongo tal cantidad de personas a tiempo completo, tal cantidad de personas a medio tiempo y ya no discutieron, porque les dije, hay rotación, no quiero tener que rehacer el plan de gastos cada vez. Y si tengo que volver a contratar,
hacer el plan cada vez que contrato a alguien va a ser un problema. Así que les recomiendo hacer así, porque si no se convierte en todo un lío. Pues yo no conozco a nadie que ponga en el plan de gastos los nombres de los empleados. Nadie debe hacer eso. No es requisito. A veces te piden poner el proveedor de servicios. Estás haciendo una clase de teatro y dicen que quieren saber la clase para confirmar que se conforme a una regla de integración de la comunidad. Entonces puede que digas clase de teatro, lugar por determinarse, pero al tener eso, ese dato puede que tengas que actualizar el plan de gastos, pero no todos los centros regionales exigen eso. Voy a pasar a, voy a rematar esto para pasar a preguntas y respuestas. Algunos centros regionales están tardando meses en aprobar hasta los cambios más leves. Si tienes que cambiar algo, lo quieres hacer de inmediato. Y lo mismo que decía antes, pon un recordatorio, déjales una semana. Pon recordatorio en el teléfono a las 9. Se aprobó. ¿Me dan alguna actualización? Sinceramente, lo deben hacer en 2 días, pero si después de 15 días no lo han aprobado, sobre todo si se trata de algo sencillo, yo llamaría al supervisor y ponerlos en copia en el correo porque es ridículo que tarden tanto. Pasamos a lo siguiente. Empezar temprano. Preparar de antemano la reunión de presupuesto, evaluar el progreso y los objetivos y el plan, dar el plan actualizado al centro regional 3 meses antes de la renovación, si fuera posible, porque algunos centros regionales se esperan a última hora hasta cuando la persona lo hace con tiempo. Siempre entregamos eso eh, con tiempo, pero siempre aprueban a última hora. Bueno, las responsabilidades más importantes son monitorear y registrar los gastos usando el informe del FMS, asegurarse de que se paguen los proveedores y los empleadores oportunamente, aprobando las fichas de hora, actualizar el horario del personal, tener reuniones de personal, mantenerse al día de los cambios de eh, autodeterminación. Así que en sesiones como esta pueden informarse. Es muy importante estar en comunicación regular con el personal y tener estas reuniones. Cuando se fue de casa mi hijo, teníamos estas reuniones cada mes, pero ahora es cada trimestre. También mantenerse al tanto porque en estos años va a haber muchos cambios y se mantienen al día viniendo a estas sesiones de SDP Connect porque siempre vamos a hablar de esos cambios. Y vayan a las reuniones de DDS y SDDD porque a veces permiten opinar. O sea, ahí sí puedes abogar por el cambio que quieres ver. Creo que ya no había más diapositivas. Les recordamos que hay libros que pueden comprar. Uno es Pensar creativamente. Efectivamente, el manual sobre el programa conviene mucho. Y luego algo de historias, que son historias de resistencia, personas y relatos de personas en el programa de autodeterminación. Así que los invitamos también a el Centro de Recursos, que es sdpresources.org. Ahora preguntas y respuestas. Gracias a todos.
Sé que nos han llegado muchas preguntas, pero ya podemos dejar de compartir las diapositivas. Quiero ver todas las preguntas. Tina, ¿por qué no le pasas la palabra a la primera persona? Jason Yang tiene la mano alzada. Jason, ¿puedes activar tu micrófono? Bueno, Jason, ahorita te dejamos. Tuve problemas para alzar la mano. He estado escuchando, tomando notas, pero no alce la mano. Bueno, no hay problema. A ver si puedes bajar la mano. Sherelle. Sí, soy Sherelle. Quiero preguntar, mi hija está por entrar a su tercer año y estamos haciéndole el plan de gastos. En el primer presupuesto tenía partida para reposo. No usamos eso los últimos años y ahora simplemente no funciona. Eh, Queremos quitar eso, pero nos dijeron que por estar en el primer presupuesto se tiene que dejar. Bueno, los servicios que forman tu presupuesto no tienen nada que ver con lo que hagas en autodeterminación, no hay conexión. El reposo es un servicio horrible, les desaconsejo a todos usar eso, pero lo único que están haciendo es sacar dinero, lo pueden usar para integración en la comunidad, para ayudar a que tu hijo encuentre amigos o buscar y hablar con gente después del colegio. Pero el centro regional sí dice que si tienes reposo, tienes que usar reposo en tu plan de gastos, están mal. Simplemente tienes que cumplir el mismo objetivo de otra manera. Si demuestras que estás cumpliendo el objetivo, no te deben poner problemas. Es la facilitadora que me está ayudando. Estoy haciendo el presupuesto y ella está diciendo, bueno, nos dieron primero $10,000 para reposo. Entonces, eso es de nuestro presupuesto global. Ahí lo tuvimos los primeros años, pero no usamos eso. Entonces, cada año por enero, eso lo reasignaba a alguien más y se aprobaba por el centro regional. Ahora tenemos que volver a poner eso. Eso me está confundiendo mucho. O sea, ¿cómo no estás usando algo de tu presupuesto? Dices que no estaba en el plan de gastos, ¿cierto? Porque hay diferencia entre el plan de gastos y el presupuesto. Nadie. Y me pueden citar. Apunten. Nadie debe poner reposo en el plan de gastos. Nunca. Jamás. Y si una facilitadora te dijo hacer eso, debes cuestionar a esa persona. El reposo está bien porque con eso te dan $10,000 y luego, cuando miras el plan de gastos, usas para distintas actividades lo que quieres hacer. Claro que no se va a usar porque es un servicio estúpido y deben quitarlo o lo deben reconfigurar o algo. Entonces déjalo, eh, pero con el nuevo plan, en el tercer año, ve pensando en estas actividades y ve para ver para qué podrías usar ese dinero. Entonces no tenemos que poner el código 310 en el plan de gastos. O sea, hace surf o boxea o lo que sea. Bueno, el código 310, pues ¿qué más da? ¿Cuál es el número? No te corresponde saber qué número es. En el sistema tradicional, en el presupuesto no es 310, es 5 algo, pero son otros códigos. Lo único que te importa es, dices que es tu hija, ¿no? Tu hija debe tener un plan, debe decidir, esto es lo que quiero hacer en mi vida.
No solo boxeo, sino que quiero pasar tiempo con mis amigos los fines de semana, quiero ir al cine con mis amigos, todo eso. Y en eso consiste el plan de gastos. Y luego, después de ver todo lo que quieres hacer, que alguien más le ponga los códigos, porque los códigos no importan. Solo lo importante es poder hacer lo que quieres hacer. Lo que yo hago, porque no tenemos facilitador independiente, es yo elijo todas las cosas tan buenas para hacer y dejo que mi coordinador de servicio ponga los códigos de servicio. Tenemos un plan simple, no les toma más de 2 minutos. Yo me puse a discutir con los facilitadores acerca del tema de los códigos de servicio. ¿La gente se sabía los códigos en el sistema tradicional? No, porque no es importante, no nos compete. Es importante para el centro regional. El motivo por el cual usamos códigos de servicio es así podemos conseguir financiamiento estatal y federal. A nosotros no nos importa eso, nos importa vivir una vida buena. Pero a veces la FMS te obliga a que te importe, porque si en una factura pides que paguen algo y no te sabes el código del servicio, no te lo ponen fácil. Tu FMS no te tendría que obligarte a ti a saberte los códigos. De acuerdo, pero así no es en la realidad. Yo llamo al facilitador y le digo qué código de servicio uso para hacer este pedido. Me da el código. Bueno, ese código está incorrecto porque me van a negar la compra. ¿Estás hablando de un artículo? No hace falta que sea un artículo, a veces es un servicio. Ese servicio tendría que estar en tu plan de gasto. Si el servicio está en tu plan de gasto, el centro regional en algún punto le asigna un código. Pero no siempre tengo mi plan enfrente mío. No sé qué código usar. Nos obligan a aprenderlos de memoria. A mí también me gustaría no tener que sabérmelo de memoria. Pero tienes mucha suerte si tu FMS no te obliga a sabértelos de memoria. Si yo no pongo el código correcto, me lo niegan. Y retrasa el pago y es muy frustrante. Entiendo. Hay 1 millón de preguntas. Voy a leer algunas de las preguntas. Sé que hablamos un poco acerca del formulario de excepción. Sé que a veces cambia, pero hay un formulario. No es un formulario que está en una página de internet. No hay una copia que yo les pueda dar. Ese formulario se lo tiene que dar el DDS. Si necesitan ese formulario, que yo se los dé a ustedes no les va a servir, porque viene con información ya prerellenada. Alguien preguntaba también acerca de cómo saben si lo que dicen es verdad. ¿Se refieren a un empleado? Tú no sabes. Si hablas con un empleado, haces una verificación de antecedentes y te dicen, no fue nada, fue algo que pasó hace 25 años. Ellos tienen que llenar el formulario, no tú. Y ese formulario se lo mandan al DDS y el DDS lo verifica. El DDS puede conseguir la información del Departamento de Justicia de cuál fue el problema. Y si ellos dicen, fue hace 20 años, no fue algo grande, y el DDS lo va a negar si la excepción no tiene que ver con el delito. Odio usar la palabra delito porque a veces son infracciones más que delitos. Alguien preguntó, perdonen, si uno quiere hacer un cambio bajo el mismo, hacer cambios dentro del mismo código de servicio, ¿necesito la autorización del código del centro regional? Sí. No tendría que ser así, pero sí. Yo trato
de que el plan de gasto de mi hijo sea como impreciso, así no tengo que andar pidiendo aprobación todo el tiempo. Ya dijimos lo que es el EBV. Podemos seguir con nuestros proveedores de asistentes personales como Cambrian, o hay que hacer una FMS. ¿Por qué quieres seguir con el proveedor de asistente personal? Sí, se puede. Puede usar una agencia para que le brinde. La agencia te da una factura, tú apruebas la factura y se la reenvías a la FMS y la FMS la paga. Tú puedes contratar tus empleados directamente, así no hace falta usar una agencia intermediaria. La intermediaria se lleva mucho dinero y le paga menos al empleado. Por eso no uso agencias. Yo igual, yo lo mismo. John McCusker tenía la mano levantada y ahora alguien más tiene la mano levantada. Delfina Reyes. Delfina, puede abrir micrófono y hacer su pregunta. Sí, una pregunta. Este, el papá del participante puede agarrar un entrenamiento para de entrenador físico, ¿se puede o no? Hacerse personal trainer para su propio hijo, hacerse entrenador físico de su propio hijo. Delfina. Sí. En teoría, sí, si te capacitas, si haces los cursos y te haces personal trainer, podrías ser la personal trainer de tu hijo. No sé por qué querrías hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso? ¿Por qué no quieres que otros estén en la vida de tu hijo? Lo más importante como padre es ampliar el mundo, el círculo de apoyo, no hacerlo más pequeño. Entonces, la mamá y el papá no pueden hacer todo para sus hijos. Entonces, este es el momento para decir, encontremos a un entrenador físico que se va a llevar bien contigo y ver si nos cae bien y empezar a contratarlo. En teoría, si es un hijo adulto, sí. El padre de un niño menor, de menos de 18, no puede ser un proveedor de servicios pago, pero de un hijo adulto, sí. Pero el hecho de que como poder se puede no quiere decir que sea una buena idea necesariamente. Voy a leer más preguntas. Una persona puede quedarse con el programa de día de adultos. Le voy a dar una respuesta muy parecida. La respuesta es sí, se puede. Pero solamente porque se puede no quiere decir que lo deberían hacer. Cuando se puso a prueba la autodeterminación hace 20 años, el propósito no era que Tena se meta en un programa de día. Que Talga... El objetivo es que Tina participara en la comunidad, que tenga la mejor vida posible. Los programas de día no siempre. Tradicionalmente son segregados, separan. La gente pasa el día entero con otras personas con discapacidades del desarrollo y personal pago. Tus salidas comunitarias, tienes la elección de ir a la biblioteca o al centro comercial. No son muchas elecciones. Alguien que está en una autodeterminación tendría que aspirar a más. Hay otros programas de día que son basados en la comunidad, que son servicios personalizados. La gente tiene días individualizados y pasan el día haciendo exactamente lo que quieren hacer. Y ese es un programa que quiere seguir usando. Claro que sí que puede en la autodeterminación. Pero
no aprobamos esta ley para que la gente se pase el día sentado haciendo artesanías y pasando el día con otras personas con discapacidad. Estamos aquí para estar con la comunidad, participando con las personas sin discapacidades y vivir nuestras vidas como queremos. Mi hijo sale a la comunidad todos los días. Todos los conocen. Todos lo conocen a mi hijo. A veces salimos a cenar y le dicen, hola Josh, todos lo conocen. Y yo soy la mamá de Josh. Él tiene más amigos en la comunidad y no habla mucho. Y mi hijo necesita apoyos en las 24 horas del día. Si quieres que la gente viva, para eso está la autodeterminación, para vivir la vida en la comunidad. Me disculpo que nos vamos a quedar sin tiempo, así que vamos a pasar a la siguiente pregunta. Liana Glixman. Sí, gracias. Fue sumamente útil. Veo a alguien que tiene fondos de la autodeterminación y se fueron a vivir a su propia casa con su compañero y me hicieron pensar en muchas cosas. Me pregunto, ¿hay algunos servicios específicos o programas específicos que tendría que averiguar ahora que ya están solos? Nadie tiene un programa en la autodeterminación, tiene una vida. Y doy ejemplos de la vida de mi hijo. Hay padres que se me acercan y me preguntan, ¿en qué programa está tu hijo? Y yo digo, mi hijo no está en un programa, mi hijo tiene su propia vida. No es tu vida. Pensá en tu propio plan de vida. De ahí viene el plan centrado en la persona. Un plan centrado en la persona integral, donde ellos pueden hablar. Y si no pueden hablar, pueden comunicarse como pueden comunicarse y decir, estos son mis sueños, estas son las cosas que yo quiero lograr en la vida. Y es increíble, si uno hace un plan centrado en la persona auténtico, tu plan de gastos se escribe solito, porque sabemos exactamente qué vamos a necesitar. No te puedo dar ninguna recomendación porque no conozco a esta persona, pero esta persona puede tomar sus propias determinaciones. Yo tengo una vida en la que puedo elegir lo que puedo hacer con mi vida, con quién quiero vivir, con quién quiero trabajar, con quién quiero estar, qué trabajo quiero tener. Con servicios tradicionales no tenía eso, ahora sí lo tengo. Nos quedan 3 minutos, voy a tratar de acelerar y hacer... Pero John McCusker tenía la mano levantada, entonces vamos a saltear las preguntas del chat. Adelante, John. Ahora sí, ¿me ven? Gracias. Fue sumamente útil. Empecé a hacer la transición en la autodeterminación para mi hijo. Tiene 7, tiene autismo. Es verdad que hay una amplia gama de cosas disponibles a través de la autodeterminación que no están disponibles a través del sistema tradicional. Sí que es verdad. Las cosas como pases para él y para los padres, para lugares como el zoológico, Legoland, no, eso no. Las cosas que son para entretenimiento no están disponibles para el participante, pero teóricamente podría conseguir un pase para un compañero. No puede ser para papá o mamá, tiene que ser un cuidador, que se puede cambiar para cualquier cuidador. Y obviamente sé que tu hijo solo tiene 7. Tú no puedes recibir pago para cuidarlo, pero si contratas a una persona que lo lleve a Legolandia, sí se le puede pagar al acompañante. Pagan cosas interactivas. No lo puede llevar a por ejemplo, no puede ir a ver un deporte profesional, pero puede tomar clases de ese deporte. Sin embargo, si quiere ir a un partido de béisbol, conozco gente que pudo aprobarlo del centro regional en la entrada para el acompañante, el cuidador. Ok. Entonces, hay un centro de aprendizaje cerca. Nosotros lo venimos pagando hasta ahora, pero dicen que
Dicen que a través de la determinación recibieron fondos del centro regional, pero no está en el sistema tradicional. Entonces hay algún código de servicios que tengo que averiguar de la FMS para asegurarme que funcione. ¿Conoces algún otro participante de la autodeterminación que van a este centro de aprendizaje? No. No todos los centros de aprendizaje se pueden cubrir. Algunos sí, otros no. Pero hay algunas cosas que son responsabilidad del distrito escolar. Eso se considera un recurso genérico. Es igual que en el sistema tradicional. Si conoces a alguien que consiguió que el centro regional se lo pagara, así sí. Pero clases particulares, educativas, es difícil. Conozco gente que sí lo tiene en el plan de gastos. A veces hay maneras de buscarle la vuelta. El administrador dijo que sí se puede, así que debe haber alguna manera. Pregunte cuál es el código de servicios que están utilizando. Bien, gracias. Nos disculpamos con todos que no pudimos responder todas las preguntas. Algunas tratamos de responderlas en el chat, pero por favor vuelvan al SDP Connect dentro de 2 semanas, porque sí respondemos muchas preguntas. Tenemos un tema especial, pero también respondemos preguntas generales. Así que están invitados. Gracias. Nos gusta hacer esta serie. Nos vemos prontito. Que tengan una linda noche. Chao, chao.